90, Suzuki desató una bestia que ni ellos pudieron controlar, la TL1000S, un V-Twin salvaje, brutal, con más carácter que estabilidad, y tan peligrosa que tuvieron que rediseñarla para que no matara a sus pilotos. Esta es la historia de la moto que quiso ser Ducati y terminó siendo leyenda por su locura. ¿Te atreverías a domarla? A mediados de los años 90, el mundo de las deportivas bicilíndricas tenía dueño. Ducati con su elegante, refinada y brutal 916. Era la aristocracia italiana sobre dos ruedas. Mientras tanto, Honda intentaba una versión más civilizada y accesible con la VTR 1000F Firestorm o Superhawk en América, una moto que combinaba potencia con facilidad de uso, aunque sin tanta picardía europea. Y entonces llegó Suzuki. Pero Suzuki no era de las que piden permiso. Ellos querían meter un V-Twin en la calle, sí, pero a su manera. Nada de motos suaves ni con aires nobles. Lo suyo era meter un motor bestial en un chasis compacto, venderlo a precio de derribo y dejar que el resto lo resolviera con el manillar en la mano. Así, en 1997, apareció la Suzuki TL1000S, una naked que no pedía respeto, lo exigía a gritos. Con un diseño compacto, musculoso y una estética que parecía sacada de un videojuego post-apocalíptico, la TL llegaba como un misil tierra-asfalto, ficha técnica que metía miedo en las fichas técnicas, un motor bicilíndrico en V a 90 grados, 996 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, DOHC, refrigeración líquida, una potencia de 125 caballos a 8.500 RPM, pero la forma en que los entregaba era lo realmente inolvidable. Un par motor de 105 Nm a 7.000 RPM, con una curva tan agresiva que parecía una montaña rusa. Un peso en seco de 187 kilos. Sí, era ligera, y eso solo aumentaba el problema. Una transmisión de 6 velocidades con embrague húmedo. Contaba con inyección electrónica, que en 1997 era como tener Wi-Fi en una tostadora. Apariencia naked brutalista, sin carenado que suavizara su presencia. Era más barata que una Ducati, más salvaje que una Honda. La combinación perfecta para ganarse una fama complicada, unos colores muy llamativos, rojo furia, amarillo, no me vas a ver en la ruta hasta que sea tarde, y un verde que parecía recién salido de una pelea callejera. Un diseño con personalidad y castigo incluido. La TL1000S venía con un chasis perimetral de aluminio que intentaba domar la potencia y una suspensión trasera con amortiguador rotativo que sonaba futurista, hasta que agarrabas una curva y entendías por qué tantos pilotos decían «nunca más». El asiento del acompañante, por otro lado, era una ironía de fábrica, pequeño, duro y mal ubicado. Servía más para probar amistades que para llevar a alguien, y sin embargo, con todo eso, se vendía bien, porque era una Suzuki con alma rebelde, potencia de superbike y una actitud que no pedía disculpas. El motor era un demonio, y el chasis, su cómplice. La Suzuki TL1000S no solo parecía peligrosa, lo era. Y la culpa, o más bien el crédito, era de su motor. Este V-Twin de 996 centímetros cúbicos, desarrollado totalmente por Suzuki, no era una copia de Ducati ni una respuesta tibia a Honda. Era una declaración de guerra. La entrega de potencia era brutal desde abajo. Ni siquiera hacía falta llegar a 6.000 RPM para que empezara el rock and roll. A 3.000 ya empujaba con rabia, y en segunda marcha sentías que el suelo te hablaba. Era como montar un toro que odiaba a los humanos. Apenas girabas el acelerador, la moto saltaba hacia adelante como si estuviera poseída. ¿Querías adrenalina sin esperar a las 10.000 RPM? Bienvenido al infierno con matrícula japonesa. Pero ese motor tenía una aliada inesperada, la suspensión trasera, y acá es donde entra en escena el error más innovador de Suzuki, el amortiguador rotativo. ¿Qué demonios es eso? Bueno, en lugar del típico monoamortiguador vertical que ves en el 99% de las motos, Suzuki decidió experimentar. Montaron un sistema rotativo, más compacto,
y que les permitía dejar espacio para otros componentes. En teoría sonaba espectacular, en la práctica era otra historia. El problema fue que ese sistema se recalentaba. No tenía la capacidad de disipar calor como un amortiguador convencional. Así que después de unos minutos de uso intenso, el aceite interno empezaba a cocinarse como si fuera tempura y el rendimiento se iba al carajo. ¿El resultado? Una parte trasera que dejaba de absorber bien los baches, que rebotaba, que se endurecía o se volvía esponjosa de golpe. Era una lotería, y cuando eso pasaba en medio de una curva rápida, el demonio mecánico se manifestaba. La suspensión trasera perdía compostura justo cuando el motor empujaba con más fuerza. El resultado, latigazos en el manillar, también conocidos como tank slappers, sacudidas violentas del frente que podían desestabilizar hasta a pilotos con años de experiencia. Y si no estabas preparado, volabas. Así nacía la leyenda oscura de la TL1000S, una moto que tenía potencia de sobra, un diseño agresivo y un comportamiento que pasaba de excitante a terrorífico en cuestión de segundos. Era como tener una ex peligrosa, apasionada, impredecible y completamente capaz de matarte si la subestimabas. En Europa la apodaron la Viuda Negra de Suzuki. Se reportaron accidentes graves. Los tank slappers eran comunes. El manillar se sacudía violentamente sin previo aviso. Revistas como MCN la describieron como una moto con actitud asesina. Incluso la propia Suzuki reconoció el problema y sacó un recall en 1998 para instalar de serie un amortiguador de dirección. Muchos mecánicos y usuarios la respetaban y le tenían miedo. No era una moto para cualquiera. Era como tener una pareja hermosa pero emocionalmente inestable. El infierno tenía competencia, pero algunas motos sabían bailar con el diablo sin romperse. Aún siendo un ataúd sobre ruedas, la TL1000S debía enfrentarse a la competencia. La Ducati 916 era la reina indiscutida, carísima sí, pero refinada como una copa de vino tinto en un museo italiano. Tenía un diseño que parecía esculpido por dioses y un chasis que respondía como si leyera tu mente. No era solo una moto, era un objeto de culto. La Honda VTR 1000 Firestorm, o Superhawk, según el país, por otro lado, jugaba al otro extremo. Era más dócil, menos potente que la TL, pero muy fácil de llevar. Honda hizo lo de siempre. Prefirió la seguridad a la locura, y eso la volvió querida, aunque no excitante. La Aprilia RSV 1000, que llegaría en 1998, también se sumó al club de los B-Twin, pero con un toque italiano distinto. Más electrónica, más presencia, más carácter. Fue una amenaza real, pero llegó tarde a la fiesta donde la TL ya se había prendido fuego sola. Entonces, Suzuki tuvo que hacer algo. Su TL1000S se había ganado la reputación de viuda negra, y el mercado ya murmuraba con miedo. Así que en 1998 lanzan la TL1000R, una moto que no era simplemente la misma pero con carenado. Era una bestia completamente distinta, desarrollada con la intención de competir en el Campeonato Mundial de Superbike. La R tenía un chasis completamente rediseñado. Más robusto, más rígido, con refuerzos por todos lados. El subchasis trasero también era nuevo, diseñado para soportar la potencia sin bailar un tango peligroso en plena curva. Ganó 10 kilos extra respecto a la TL1000S, sí, pero a cambio ofrecía mucha más estabilidad, y eso se notaba. Además tenía un carenado aerodinámico completo, que no solo mejoraba el paso por curva rápida, sino que la hacía ver como una GSX-R de otra dimensión. El motor era el mismo bloque 996 centímetros cúbicos, pero con algunos ajustes internos, diferente mapeo, más suavidad en la entrega y un enfoque en ofrecer potencia aprovechable en circuito. También montaba doble inyección electrónica y unos radiadores enormes que parecían sacados de un avión de combate. El problema, a pesar de todo este esfuerzo, nunca logró reemplazar a la GSX-R en el corazón de los fanáticos ni en los resultados de pista. En Superbikes, la TL1000R no brilló. Suzuki intentó meterla en el mundial con equipos como Yoshimura y HMC Racing, pero no hubo grandes victorias.
Y frente a rivales como la Ducati 996 o incluso las japonesas tetracilíndricas como la Yamaha R7 o la Honda RC45, la TL1000R parecía un proyecto a medio cocinar. Era mejor que la S, sí, más estable, más lógica, más controlable, pero la sombra de la TL1000S ya era demasiado alargada, el daño estaba hecho. La fama de viuda negra ya era meme antes de que existieran los memes. Y los concesionarios no podían convencer a los clientes con ¡esta no mata! Así que la TL1000R pasó sin pena ni gloria y fue descontinuada unos pocos años después, en 2003. Y así terminó la aventura V-Twin deportiva de Suzuki, una saga corta, intensa, polémica y con sabor a lo que pudo haber sido, y no fue. Y si quieres descubrir cuáles son las motos más letales del planeta, haz clic en este video. Y nos vemos ahí.